Hola, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Carlos. Y yo soy Vianelis. ¿Ok? En este espacio vamos a hablar de microorganismos. Estos seres microscópicos para nosotros son increíbles, de verdad. Tenemos muchísima información que compartir. De hecho, tenemos 14 años o más estudiándolos. Un poquito más, Sí, ¿no? más o menos 14 años trabajando en las diferentes ramas de la microbiología. Sí, hemos trabajado a nivel clínico. Bienvenida trabajado con un grupo de microorganismos patógenos a nivel clínico. Yo también. También hemos trabajado a nivel de fauna silvestre en cautiverio. Y actualmente estamos trabajando con microorganismos a nivel del microbioma vegetal y a nivel del suelo. Pero lo increíble de esto es que no estamos enfocándonos en microorganismos netamente patógenos, sino es que ahora estamos conociendo que hay microorganismos que cumplen funciones esenciales y vitales para generar un cambio en nuestros ecosistemas agrícolas. Y próximamente queremos incursionar en el mundo de la exobiología, ir más allá y ver lo que hay fuera de este planeta. Brutal. Bueno, este es un espacio en el cual vamos a compartir información, pero no tenemos un nombre todavía. Así que, Sí, por eso tenemos diferentes opciones, pero queremos que ustedes nos dejen en los comentarios qué nombre le pondrían a este espacio. entonces, para darle continuidad a esto, nosotros queremos presentarnos, ¿ok? Vianelis, por ejemplo, es una persona a la cual yo admiro porque es una mujer sumamente inteligente, tiene una trayectoria, fue docente en la universidad, me ha enseñado muchísimo y, bueno, me enseñó a manejar. Aparte de eso, es magíster en biología molecular, es una diosa analizando el ADN y actualmente es la directora de la Academia Biolatán. En Venezuela trabajaba en un laboratorio de investigación, pero actualmente se vino a Lima y se encuentra como jefa de laboratorio en un espacio de agroecología. Y bueno, muchas gracias, Carlos, por todo eso que habla sobre mí. Ahora pues yo quiero presentarte a ti. Carlos también es un apasionado de la micología y es un verdadero entusiasta de la microbiología. Le encanta compartir conocimiento en este fascinante mundo del microbioma y siempre con los temas relacionados a la conservación de las especies y de Necesario. los espacios naturales. Súper necesario. Sí, por eso yo lo considero un auténtico bioinfluencer, porque motiva e inspira a los demás a conectar las ciencias con la naturaleza de una manera única. Claro. Bueno, ya nos presentamos. Hay mucha más información de nosotros, pero este es el primer paso, ¿ok? Pero para entrar en contexto como tal, el día de hoy queríamos hablar sobre qué metodologías nosotros podemos aplicar para conocer que nuestro suelo se encuentra sano. O sea, qué técnicas a nivel del área de microbiología podemos aplicar y relacionarlas también con las metodologías a nivel molecular, específicamente la metagenómica. ¿Ok? Entonces, no sé si... Sí, es importante saber que hay diferentes tipos de técnicas que podemos utilizar para conocer cuál es la composición o cuáles son esos indicadores de la salud del suelo. Y hoy queremos hablar un poco sobre estas diferentes herramientas y cómo ellas se pueden complementar entre sí. Entonces, Carlos, primero, ¿sobre qué quieres que nos enfoquemos? Bueno, a mí me encanta los métodos que utilizamos a nivel microbiológico. Vianelis es aparte de la análisis molecular, también apoya en la parte de análisis microbiológico, pero yo considero que tenemos que seguir escudriñando estas metodologías. De hecho, tenemos una serie de métodos que podemos aplicar como el gold standard, que es el método de ilusión en tubo y vertido en placa, que nos permite cuantificar y conocer las concentraciones de microorganismos a nivel de nuestro suelo, ya sea nuestra zona rizoférica o directamente en nuestra filósfera. Lo que nosotros deseamos cuantificar lo podemos hacer a través de esta metodología. Y lo interesante de este método es que no solamente te da un número, sino es que tú también, si quieres clasificar a los microorganismos basados en sus funciones, ya sean fijación de nitrógeno, solubilización de De fosfato, potasio. movilización de potasio, potasio, ¿no? Y, bueno, síntesis de sideróforo, X molécula, también lo podemos realizar como que unificando estos métodos, pero también podemos hacer análisis enzimáticos. Y ahí viene, por ejemplo, hemos estandarizado en el laboratorio múltiples enzimas como... Sí, bueno, es justamente eso te quería preguntar, Carlos. ¿Cuáles consideras tú que pueden ser unos bioindicadores específicos
que nos vayan a hablar sobre cuál es el estado de salud del suelo. Ah, es que me adelanté muchísimo. Ujú. No, bueno, es que yo utilizo todo. Por ejemplo, eso que estaba mencionando también pueden ser unos indicadores, pero las enzimas van a actuar específicamente como unos bioindicadores. De hecho, las enzimas son sumamente sensibles. El comportamiento enzimático que genera tanto una planta como un microorganismo nos permite conocer exactamente cómo se encuentra esa planta y ese suelo. Así como nosotros, por ejemplo, nosotros podemos determinar la presencia de urea en nuestro organismo, de fosfatasas también en nuestro cuerpo y nos dan un valor. En este Sí. momento, o sea, también lo podemos utilizar. Por ejemplo, ¿qué enzimas has aplicado tú, Vianney? Bueno, eso va a depender de cada laboratorio. Cada laboratorio debe estandarizar su método. Es importante de acuerdo a las condiciones que tengas, a cuáles son los reactivos, siempre tomando en cuenta utilizar patrones específicos que te sirvan como referencia para saber si tus resultados de verdad son verdaderamente confiables. Puedes estandarizar lo que es las fosfatasas, enzimas fosfatasas alcalinas, fosfatasas ácidas, lo que es la arilsulfatasa, la beta-glucosidasa, por ejemplo, entre muchas otras. Poco a poco ir, digamos, obteniendo los diferentes reactivos o equipos que necesites para estandarizar esos indicadores. Claro, y también definirlo con qué necesidad tienes tú. Porque, por ejemplo, en campo, si tú te encuentras en un cultivo que tiene un riesgo a sufrir más de estrés hídrico, estrés térmico, obviamente que tienes que buscar métodos o enzimas que sean vinculadas a esta actividad. O viceversa, tienes un cultivo que tiene una mayor necesidad de un elemento y obviamente que, por ejemplo, vas a buscar una beta-glucosidasa. Y así sucesivamente. La idea es con todas estas metodologías que hay una diversidad, es dirigirla a la necesidad que tienes tú en tu campo. Sí, entonces de acuerdo a eso, ¿qué, digamos, qué herramientas o cómo tú aplicarías después de conocer todos estos indicadores en la salud del suelo de un productor o una empresa? ¿Qué herramientas o qué metodología aplicarías en esos casos? Bueno, vuelvo a lo mismo, bien, a la misma situación. O sea, tenemos que ir a lo que está ocurriendo en el suelo, a lo que está ocurriendo en tu ecosistema agrícola, ¿ok? Normalmente hay desequilibrios que se producen, primero porque estas plantas las sometemos constantemente a una producción. Y si esa planta está sometida a una constante producción, obviamente que le vamos a exigir. Y eso va a generar, pues, si no tenemos un buen manejo, puede generar desequilibrio. Puede ser por un exceso de fertilización, que tampoco un exceso de fertilización es buena, porque bien sabemos que todo en exceso va a perjudicar y también se va a ver perjudicado toda esa microbiota en el suelo. ¿Ok? O si tenemos en el caso, si queremos corregir esto a través de la aplicación de enmiendas orgánicas, bueno, nosotros vamos a ver ahora cómo se va a comportar nuestro suelo, cuál va a ser el cambio tras la aplicación de un compost, de un ácido húmico, un ácido fúlvico, X elemento que estemos aplicando, porque tiene que haber. Y específicamente más si aplicamos microorganismos de forma exógena como una herramienta de bioaumentación. Exacto, justamente eso te quería comentar, porque al hacer esa determinación microbiológica en el suelo, vamos a ver la cantidad, una concentración de microorganismos que van a estar en esa muestra. Sin embargo, de esos microorganismos presentes en la muestra, pueden haber algunos benéficos, obviamente, como tú mencionaste antes, los fijadores de nitrógeno, movilizadores de potasio, pero también vamos a ver microorganismos neutrales que quizás no están aportando nada a ese ecosistema y también vamos a tener los microorganismos patógenos. No, bien, y es que ese punto es sumamente importante, porque es que estamos acostumbrados a querer que todo lo que está en nuestro suelo funcione. Y de hecho, ¿a ti cuántas veces no te han dicho, bueno, vamos a incrementar las poblaciones que están en mi suelo y eso es lo que vamos a aplicar? Y sabemos que no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque, Viane lo acaba de decir, hay patógenos neutrales y benéficos. Nuestro enfoque, ¿cuál va a ser? Incrementar específicamente los microorganismos benéficos. Claro. Y eso lo hacemos, podemos hacer a través de la aplicación de prebióticos y probióticos. A mí me encantan aplicar microorganismos y microorganismos diferenciados con características metabólicas especializadas que son las que van a marcar una diferencia en la planta y en el resto de las poblaciones microbianas. De acuerdo. Pero Carlos, estamos hablando muy bien, muy bonito, todo perfecto con los métodos microbiológicos, pero sabemos que hay ciertas limitaciones allí. ¿Cuáles consideras tú que son algunas limitaciones que tienen estas técnicas microbiológicas? Nada más voy a decir una, pero sí, una limitación es bien fuerte, pues, porque lamentablemente los métodos la aplicación de técnicas
microbiológicas, no crece todo el mundo. Lo que trato es decir, el método, las técnicas de microbiología solamente permite el desarrollo del 1%. Hay autores que dicen hasta el 0,9%. ¿Por qué? Porque no todos los microorganismos se desarrollan en esas placas de agar. ¿Okay? Ahí hay una sinergia que existe entre los microorganismos, los metabolitos que secreta uno, que libera el otro, que permite el crecimiento de otras especies, que si eso no está, no se van a desarrollar en las placas de agar. Hay muchas teorías en relación a esto. Entonces sí es una limitación a nivel del análisis microbiológico. Claro. Entonces, con base a esa limitación que tienen los métodos microbiológicos, es que se está proponiendo lo que es la instauración de la metagenómica. La metagenómica se basa en el análisis de todo el material genético que va a estar presente en ese microbioma del suelo. Es decir, se va a realizar lo que es una secuenciación, ADN, vamos a buscar específicamente el ADN de los microorganismos. Todo ser vivo va a tener su ADN. Imagínense la cantidad de ADN que va a haber en una muestra de suelo. Entonces, con esto tendríamos la ventaja de que vamos a conocer enteramente la cantidad de materia viva presente en el suelo y cuál es esa diversidad microbiana que se encuentra allí. Javier, a mí me gusta mucho esta técnica, ¿ok? Pero cuando tú realizas este tipo de metodología, por ejemplo, cuando haces la amplificación, me estás hablando de un ADN que es global. Ahí no solamente me estás involucrando el ADN de las bacterias y los hongos, me puedes estar con ácaros, nemátodos, cualquier, bueno, hasta de la misma planta, todo lo que se está produciendo Claro, a nivel eso de esas sí. raíces, esa cantidad de tejido Correcto. meristemático. Entonces viene de todo, ¿no? Sí, específicamente o exactamente allí va a haber todo. Como les dije antes, ahí hay ADN genómico total. Todo ser vivo va a tener su ADN allí. Entonces, por eso es importante analizar muy bien esos datos que se van a obtener posterior, analizar esa información que se obtiene posterior a la metagenómica. Sin embargo, otra de las ventajas que tiene la técnica es que podemos analizar genes específicos. Vamos a buscar genes funcionales, por ejemplo, para la producción de una enzima, como tú mencionaste antes, las enzimas Interesante. nitrogenasas, pero ya a nivel de cuál es el gen que produce la enzima. O, muy importante ahora, con todo el tema de la resistencia a los antifúngicos, Ah, podemos identificar genes de resistencia a no, y antifúngicos esa o parte a es pesticidas. súper importante, ¿no? Bien, por ejemplo, me voy a escapar un poquito, pero botritis. Sabemos la cantidad de genes de resistencia que está expresando este género. O sea, aplicar esta metodología sería como Sí, ir al punto esencial para su control. correcto. Y actualmente también lo que estamos haciendo en el laboratorio es buscar genes funcionales para combatir, por ejemplo, lo que es el estrés hídrico o el estrés salino. Y entonces buscar herramientas que nos permitan luego controlar ese estrés que va a estar sufriendo la planta, por ejemplo acá en Perú, que se ha observado últimamente mucho, buscar herramientas, quizás a través de la aplicación de microorganismos exógenos, para combatir lo que es el estrés salino, por ejemplo. Excelente. O sea, es como que, para ponernos todos en un contexto, vamos a seleccionar específicamente microorganismos. Por ejemplo, saben todos que soy fan de pseudomonas. Agarremos especies de pseudomonas en específico, amplificamos ese ADN y empezamos a ver qué regiones allí tienen una importancia y una característica que nos permitan utilizarlas para desarrollarse en condiciones de estrés. Salino estás mencionando, ¿no? Sí, para que la planta supere ese estrés salino al cual está siendo sometida en Bueno, ese suelo. pseudomonas sí o sí tiene un buen efecto para esto. Los genes, yo creo que más adelante se podría hablar de esos genes. Sí, lo podemos compartir en otro video. Pero también, pues la metagenómica también tiene sus desventajas. Lamentablemente es una herramienta que es de costo elevado. No todos los agricultores van a tener la capacidad económica para tener acceso a estas herramientas. Es triste, Sin pero es embargo, cierto. sí, es una limitación, pero bueno, también va a depender de las condiciones de cada empresa, pues. Si es una empresa de agroexportación, puede quizás invertir un poco más para compensar las pérdidas económicas que va a tener si no hace un control efectivo, por ejemplo. Otra desventaja también es la cantidad de la información que se genera.
hay que analizar muy bien todos esos datos, todo el análisis bioinformático de allí, y bueno, que tiene que ser un personal capacitado para eso. Sí, justo te iba a decir eso, Dani, porque no cualquiera es que, bueno, voy a mandar a hacer este análisis, bueno, aquí está mi resultado. Ahora, ¿qué haces tú con esos datos? Entonces, es una limitación que vamos a poseer si no hay un personal capacitado para entenderlo y poder aplicarlo en nuestro sistema agrícola. Entonces, Entonces, para ir concluyendo ya, me gusta que hayamos conversado de esto el día de hoy, porque son dos enfoques diferentes para dos técnicas que son, digamos, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, pues, ¿cómo crees tú que pudieran complementarse estas dos herramientas? a ver, por ejemplo, yo le vería una forma de aplicarla sería, siempre hay que hacer un análisis preliminar, siempre tenemos que irnos para conocer cómo está mi campo. Entonces yo puedo aplicar las técnicas microbiológicas en esa fase. Una O, etapa inicial, claro, quizás. de repente hacemos como un screening donde vemos las Correcto. poblaciones, las que se desarrollan en los medios, un análisis enzimático, podemos correlacionarlos con una cromatografía. Y una vez que ya conocemos eso, dependiendo del manejo que lleven y la herramienta que vamos a aplicar, si nos iríamos entonces a una metagenómica. Claro, y también dependiendo del acceso económico que tenga la empresa. Obvio. Uh-huh. No, bueno, y eso entonces lo que estamos viendo es que al final se complementan, ¿no? Sí. Entonces, creo que es la sinergia que tiene que haber, un análisis microbiológico y un análisis molecular en paralelo, que nos va a permitir de esta forma obtener un resultado que va a tener un gran valor para lo que nosotros buscamos en nuestros campos. Sí, recordar siempre que no son técnicas excluyentes. Una no excluye a la otra, son complementarias entre sí. Bueno, esto era todo lo que teníamos preparado para el día de hoy. Espero que hayan aprendido, nos hayan, digamos, acompañado en este primer video y siempre con la visión y la misión de ayudar a cuidar nuestro suelo, ya que esta es la base para la agricultura. No, totalmente de acuerdo. Gracias, Viane, porque estamos abriendo este espacio y sabemos que va a ser de gran influencia en muchas personas, ¿ok? Y siempre vamos a buscar es unificar y utilizar el conocimiento para crecer. Debemos crecer en conocimiento y aplicarlo en nuestros campos. Es necesario. La necesidad que tenemos ahorita de mejorar nuestros suelos y nuestros campos es vital hasta para nuestra supervivencia. Claro que sí. Y ese es, digamos, uno de los objetivos que queremos nosotros cumplir con este espacio. Entonces, esto es todo lo que teníamos preparado para hoy. Queremos que nos dejen en los comentarios si tienen alguna pregunta, si quieren que hablemos sobre algún tema en específico, algún tema que les apasione, que tengan alguna curiosidad con esto. Y bueno, no es más que despedirnos y nos vemos en un próximo video.